La Guerra Civil de Guatemala, también llamado conflicto armado interno en Guatemala, fue un largo conflicto bélico librado en este país centroamericano entre 1960 y 1996. Dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, que causó un gran impacto en este país centroamericano en términos económicos y políticos y que agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando en el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Licenciado Edgar Maldonado, usted como profesional y destacado docente de las universidades, ¿me podría explicar un poco como historia de lo que es el conflicto armado interno? El conflicto armado interno tiene su época. Vamos a comenzar de que en la época prehispánica y colonial, cuando llegaron los españoles a este país, ya se estaba dando la violencia social. Luego viene la época colonial, donde ya era una humillación y una pugna entre criollos y los pueblos indígenas. Pero ya refiriéndonos al conflicto armado interno, la Guerra Fría, que le llaman muchos investigadores e historiadores, nos marca la época contemporánea e independiente. El conflicto armado no fue más que se agrupan ciertas personas y arman sus grupos insurgentes. En este caso, de esos grupos insurgentes, hablemos de las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, la ORPA, que era una organización revolucionaria del pueblo en armas, y estos se aglutinaron en lo que fue la URNG. La URNG aglutinaba todos esos grupos guerrilleros e insurgentes, le llaman otros. El conflicto armado es una guerra interna en Guatemala dentro de las fuerzas del ejército y las fuerzas revolucionarias. Estas fuerzas revolucionarias al principio podrían decir que fue una cisma que hubo en el ejército y posteriormente ya con ayudas internacionales estos se convirtieron en 4 grandes grupos, entre ellos el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, el FARC, Fuerza Armada Revolucionaria, el ORPA y el PGT. Estos 4 grupos formaron lo que es la Unión, la URNG. Guatemala ha dejado en nosotros crueles, pero muy crueles marcas de la historia que vivieron nuestros hermanos guatemaltecos. Son hechos que se dieron en el altiplano, justamente en los departamentos de Cobán y el Quiché, en las partes altas montañas, donde dice que, no, como digo, una vez más que a nadie se le va, y quienes fueron protagonistas, pues guerrilla, dice, y ejército, porque ambos grupos tuvieron mucho que ver ahí. Pero en cuanto a las masacres, sí hay textos, por ejemplo, en donde son claros, por ejemplo, del autor, se me va el nombre, es de apellido Falla, el masacre de la selva, ¿verdad? Ahí donde relata ese gran terror creado incluso por el, dicen, fallecido Ríos Montt, las grandes masacres de comunidades, ¿verdad? Por supuesto, él ordenado y el ejército ejecutando esas acciones. Y pues eso se dan en las montañas altas, vírgenes del Quiché, en donde la gente sale huyendo y a nadie se le escapa de que México fue también un acogedor de esas comunidades de personas que se refugiaron en territorio mexicano y que después pues los repatrian, y que también que el resarcimiento se le llama eso, es decir, de todo el daño que se le hiciera pues a las comunidades, a las personas, y que pues el Estado estaba en esa obligación
de cumplir con esas cuestiones, pero que a final de cuentas, pues, al hablar de esto, pues es mucho. Incluso también encontramos ya de último también el asesinato del señor Gerardi, también con su gran obra también Guatemala Nunca Más, donde ahí encontramos información también que a nadie se le escapa. Y bueno, que eso concluye con la firma de la paz, entre comillas, porque después de todo, pues en nuestro país la violencia sigue con otra cara diferente. Con respecto a la identidad, recordemos que los pueblos indígenas tienen una identidad por sus costumbres, por sus tradiciones, y realmente esa identidad la dieron a conocer porque exigieron al gobierno el respeto a los derechos indígenas, el respeto a los pueblos, el respeto a sus tradiciones, el respeto a toda esa civilización maya, pero esa maya actual. Sí, en cuanto a memoria histórica, dice ahí, es claro, memoria. O sea, es una recopilación dentro de ese texto manual, incluso como que fuera el pecado del finado Monseñor Gerardi, ¿verdad? Es donde él recopila todos los hechos de desastre, o es decir, de terror que vivió el país en esos lugares que he mencionado antes, en el Quiché y en Cobán, ¿verdad? Es decir, toda la forma como fue secuestrada, asesinada, arrasada, incluso se habla ahí de pueblos arrasados, ¿verdad?, por el ejército. Entonces, la memoria histórica es también como el autor Falla, de quien les decía de la masacre de la selva, igual pues lo que hace el Monseñor Gerardi, que en paz descanse, es también crear él un manual igual donde queda toda esa historia.